Empezando Majón Meir. Volvemos después de las mini vacaciones. Y para allá está Yahúa. Esta para allá tiene un montón de temas. Empiezo con un chistecito. A ver si le gusta. Es bueno, es bueno. Es bueno, es bueno. Un hombre y su esposa tenían 3 días sin hablarse. Están enojaditos, no está bien. Obvio que está mal. Es un chiste. Está mal, no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? No se hablaban 3 días. En una ocasión, el hombre recuerda que al día siguiente tendría una reunión muy temprano en la oficina. Y como necesitaba levantarse temprano, necesitaba pedirle a su esposa que lo despertara. Pero, ¿se acuerdan que no se hablaban? Pero para no dar el brazo a torcer, decidió escribirlo en un papel. Entonces le escribe en un papelito, no le habla porque está mal, que estén peleados. Entonces le dice, ¿me podés despertar a las 6 de la mañana? Muy bien, todo perfecto. Al otro día, al levantarse y mirar el reloj, se da cuenta que era las 9 de la mañana. Muerto de rabia, grita, ¿pero qué te pasa? ¿En qué estabas pensando? Eres una desconsiderada. No hiciste lo que te pedí. En eso, miró sobre la mesa un papel en la que estaba escrito lo siguiente. Son las 6, levántate. Él no habla, ella no, lo levantó, le puso, son las 6, se lo escribió. Moraleja, y profunda la moraleja. No te quedes sin hablar con tu esposa. Ellas siempre ganan. Siempre tiene la razón y son simplemente geniales vengándose. Recuerda que el matrimonio es de 2. No dejes para mañana lo que puedes arreglar hoy. ¿Está bien? Está bien, si podían arreglar, podía haber hecho las paces, podía haberle dicho, no dio el brazo a torcer, se la perdió. Sí, claro, él también le escribió lo mismo. Así que, bueno, es bueno chistecito, es interesante. Muy bien, bueno, vamos a estudiar. El espíritu del soldado de Dios. Recién lo veía a Shimon, que entró en la tzabá, ¿no? Con él, ¿está bien? Está bien ahí, de Hayal, vestido de Hayal. Dijiste, justo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso. En esta perashá Chofetim, hay un montón de misbot que tienen que ver con la nación. Puede pasar, quiere sentarse. Muchas misbot tienen que ver con la nación. O sea, algunos piensan que el judaísmo solamente es misbot individuales. Kasher, Shabbat, ¿no? O sea, como misbot más, que obvio en Juzlaare, fuera de Israel también se cumplen, ¿está bien? Pero ponerme el tefilim, rezar. Pero la Torá también es, hay policía, hay ejército. ¿Qué pasa si hay una guerra? ¿Qué hacemos? ¿Entienden lo que digo? Las 613 misbot tiene misbot para... ¿El soldado? Puede llevarlo. Las 613 misbot son misbot para una nación completa. No solamente para individuos. O sea, esta perashá es muy buena para hablar de Torá en Eretz Israel. Porque en el único lugar que podemos cumplir todo esto es en Israel. Si estuviese en Juzlar, bueno, un policía, pero los policías no son Yudim. ¿Qué tiene que ver? Entonces las alajot de policías, ¿qué tiene que ver? Y las alajot del ejército no entran porque estás en otro país. ¿Cuándo rige las alajot del ejército? Aquí en la tierra de Israel, en el ejército. ¿Entienden? Entonces, no puedo ser un yudí completo. No puedo ser un yudí completo si no estoy en Israel. Y esto me parecía una perashá para dar musar, ¿no? Fuera de Israel dice, miren, para ser completos tenemos que ir a Israel. Tendría que decir el rabino, digo, ¿no? El rab tendría que decir que no piensen que estando viviendo en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, donde estén, en cualquier país, no podés ser yudí 100% porque te falta Israel. Bueno, vamos a nuestro tema. Vamos a analizar un texto de la perashá, muy profundo. Leemos el texto, está en español, y vamos. Capítulo 20, del pasuk 1 al pasuk 9. ¿Está bien? ¿No hay celulares? ¿Pueden cerrar los celulares? Lo dije a las chicas en Majonor, en Majomeir también voy a tener que decir lo mismo. Voy a poner una cajita que se guardan los celulares o los guardan en un bolso o en algo que no se vean. Porque si no los desconcentra y pierden ustedes. ¿Quién pierde? Uno. ¿Está bien? ¿Está bien? Dejen celular que no los desconcentren ni... Uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hablar. No. Nos metemos. Vamos. Leo. ¿Tienen la hojita? Agarra la hojita. Acá hay otra. ¿Para qué hice? Hice 20 fotocopias para que todos tengan la tuya. Wow. Cuando salieres a la guerra,
contra tus enemigos y vieras caballos y carros de combate y un pueblo más numeroso que vosotros, no le temeréis. Bien firme la Torá, ¿eh? ¿Vas a la guerra? No temas, por cuanto el Eterno tu Dios está contigo. El que te sacó de la tierra de Egipto. Se me desconectó. Vas a acordar del Shema Israel, ¿no? El Cohen les va a dar musar. Y empieza, Shema Israel. En teoría, Shema Israel, Shema lo que no, Shema Jad, me vas a acordar, ¿no? Presta atención. Oye Israel, ya están prestos para salir a la guerra contra vuestros enemigos. No se debiliten vuestros corazones. No temáis. Ya la segunda vez, ¿no? Que dijo que no tengan miedo, ¿no? No os desesperéis ni os asustéis de ellos, por cuanto el Eterno vuestro Dios va con ustedes para salvarlos y para pelear contra vuestros enemigos. Y los guardias hablarán al pueblo diciendo, o sea que veo que hay dos cosas que primero habla el Cohen y ahora habla otro grupo. ¿Quién es el que ha construido una casa y no la ha estrenado? Que retorne a su casa, no sea que muera en la guerra y otro estrene su casa. Sobre este pasaje hay mucho para hablar, es mucho para hablar. ¿Quién hay que haya plantado una viña y no haya comido de su fruto? Que retorne a su casa, no sea que muera en la guerra y otro coma su fruto. ¿Quién es el que ha desposado a una mujer y todavía no la ha poseído? Que retorne a su casa, no sea que muera en la guerra y otro tome a su mujer. Y también dirán al pueblo los guardias. Tercera frase, ¿no? Hasta acá fue que el Cohen, ¿está bien? Habló a todos, después hablaron los guardias, ahora los guardias. ¿Quién es el que es temeroso y débil de corazón? Que se torne y regrese a su casa. No sea que el corazón de sus hermanos se debilite contra el suyo, como el suyo. O sea, hay 4 preguntas, ¿no? Una es quién, quiere el que estrenó una casa, otra una viña, otro se casó y después habló del que tiene miedo. Y cuando los guardias hayan terminado de hablar al pueblo, designarán jefes del ejército para que encabecen al pueblo. ¿Por qué? Porque al final, ¿no? Bueno, ¿leímos el texto? ¿Vamos a las preguntas? Primera pregunta, ¿se refiere a una guerra obligatoria o se trata de una guerra opcional? Obligatoria. O sea, si es una guerra obligatoria, o sea, en una guerra obligatoria, el que acaba de comprar una casa no tiene que ir a la guerra porque tiene que estrenar la casa. ¿Así piensan? Vamos a ver. O a lo mejor se trata de una guerra opcional. ¿Cuál es la diferencia de guerras obligatorias opcionales? Si el enemigo te ataca y tenés que defenderse, es obligatoria. Cuando tenían que conquistar la tierra de Israel, eso, esa era obligatoria. Cuando tenían que conquistar para la primera vez con Yeshua, esa es obligatoria, que tenían que pelear con los cananeos. Pero puede haber otra guerra optativa que pasó algo y están el tema de los límites. ¿Entienden? Pero entonces mi pregunta es, todas estas posibilidades de dejar al soldado volver a la casa, ¿es en cualquiera de las dos guerras o no? ¿Entendieron la pregunta? Segunda pregunta. ¿Para qué hace falta recalcar que el Eterno es el que nos sacó de la tierra de Egipto? Miren cómo bien lo dijo. No tomeréis, por cuanto que el Eterno tu Dios está contigo. Está bien. El que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Decí? ¿Qué tendría que decir el pasuk? Porque el Eterno está contigo. Tengo que recalcar que te sacó de Egipto. ¿Para qué? Para que recuerde lo que sí, parece que hay algo importante en eso que tiene que ver con la guerra, ¿no? Puede ser, pero ¿cuál es el tema del soldado? Que tiene miedo. A lo mejor. 3. Que no tenga miedo. 3. ¿Por qué es el sacerdote el que debe hablar con el pueblo y no el líder o el rey? Y le hablará el Cohen. ¿Por qué el Cohen? Que hable el Melech. No, mejor el Melech. ¿Quién era el que iba de la? El Melech. ¿Por qué tiene que hablar el Cohen? ¿Qué puesto tiene el Cohen en todo esto? ¿Quién es el Cohen Gadol? ¿O es un Cohen especial por la Milhamá? ¿Qué Cohen es? ¿Qué sacerdote es? ¿Se entendió? 4. ¿Por qué utiliza tantas palabras para referirse a no tener miedo? No se debiliten vuestros corazones, no temáis, no desesperéis, no os asustéis. ¿No puede decirlo todo en una palabra? No tengan miedo. ¿Qué? ¿Para qué tantas palabras? ¿No hay palabras de más en la Torah? Está bien. 5. ¿Cómo nos puede ordenar no temer? Esta es una pregunta muy importante. La Torah te dice, cuando vayas a la guerra no tengas miedo. Y pero tengo miedo. No tengas miedo. Y tengo miedo. ¿Se puede ordenar? ¿Puede haber una orden de la Torah de no sentir algo? ¿Entienden la pregunta? Si es un sentimiento y yo no lo puedo dominar, ¿cómo me puedo ordenar no tenerlo? Como te ordeno, siempre traemos este ejemplo, te ordeno que te guste el pescado. No me gusta el pescado. Te ordeno que te guste el pescado. Y si no te gusta, no te gusta. ¿No me pueden ordenar que me guste el pescado? No tiene sentido.
La pregunta es, ¿cuál es la diferencia con esto? ¿No? Porque acá sí está ordenando. Acá dice, no temas. Y no me pueden ordenar no temer, temo. ¿No? Sí te pueden ordenar. ¿Cómo? Entonces me tenés que dar una receta de cómo no temer. ¿No? ¿Entiendes? Si es algo espontáneo no me lo pueden ordenar. Si es algo que se puede lograr, se puede ordenar. Tengo que demostrar cómo se puede lograr no temer. Si no, no tiene sentido la orden. ¿Se entendió? Sigo. Esto no es algo que se puede controlar. Es un sentimiento natural que surge por sí mismo. Otra. Cuando Dios dice, no les temeréis por cuanto el eterno tu Dios está contigo. ¿Esto quiere decir que nada malo le va a pasar? Para dice, no le temas porque Dios está contigo. Bueno, pero tenemos casos que soldados murieron, ¿no? Entonces voy a decir, pará, ¿qué voy a decir? No, Dios está contigo, entonces no le puede pasar nada malo. No, o a lo mejor Dios está contigo no significa no le va a pasar nada malo. ¿Cuál es la tranquilidad que le querés dar al soldado cuando decís Dios está contigo? Que no tenga, me imagino que no le va a pasar nada malo, ¿no? Sino que tranquilo. No, igual te vas a, no, yo estoy contigo, igual te vas a morir. Entonces no sé si me tranquilizo. ¿Entendías mi pregunta? Pero ¿qué significa Dios está contigo? Sí, porque dicen no vaya a ser que mueras en la guerra. Claro, entonces, no sé. Dios es algo inmaterial. Entonces, ¿qué quiere decir? El eterno vuestro Dios es que va con ustedes. ¿Entiendes la pregunta? Dios va con ustedes. ¿Dios va? Dios no tiene patas, no tiene... No va. No, Dios va con ustedes. No tiene, Dios no es material. Entonces, ¿cómo Dios va? Ir es un verbo que se utiliza ¿para qué? Ir, dirigirse. Es para algo material, ¿no? En el espacio. Y Dios no depende ni del espacio ni del tiempo. Entonces, ¿cómo Dios va? O sea, ¿cómo traduzco Dios va? ¿A qué se refiere? En el valor. ¿En el valor? ¿Qué es en el valor? El valor, le está dando valor está levantando el objetivo para que vaya. Ah, que Dios le levanta. Dios va con ustedes, es que yo lo tengo presente a Dios. Ah, entonces, o sea, ¿qué es Dios va? ¿Entienden? Lo tengo presente en mi mente, en mi corazón. ¿Qué significa Dios va? Porque Dios no está en un lugar, ¿entienden mi pregunta? La pregunta es teológica. ¿Por qué está escrito 3 veces en el párrafo la palabra enemigo? 3 veces dice enemigo. Dice que peleará contra su enemigo. Si sale a la guerra se sobreentiende que se trata de luchar contra el enemigo. Ya entendí, si es la guerra es el enemigo. Entonces, ¿para qué tiene que enfatizar tantas veces? Segundo, ¿por qué deben hablar los guardias? ¿No alcanza con lo que habló el sacerdote? ¿Para qué todo el diálogo de los guardias? ¿Tanta importancia tiene inaugurar su casa o su viñedo que le hacemos volver para que no lo haga otro? Está bien, está bien. Inauguraste tu casa, muy lindo. ¡Hay guerra! Los soldados están... Tus hermanos están guerreando. ¡Ah! ¡Me inauguraste la casa! ¡Anda! ¿Por qué le tengo que prestar tanta atención a eso? ¿Por qué la Torá le tiene que prestar atención tanto al viñedo o a la casa del soldado? ¿No sería más importante pensar en el hermano que está peleando la guerra? ¿Se acuerdan las guerras? No, las últimas, bueno, cada vez que fueron, no, está bien, en Israel, que salió todo. Y bueno, todos los soldados salían con, ¿no? Me acuerdo uno que salió de la jupá, tenemos que analizar eso, si tiene que estar en el casamiento. O sea, si tu hermano está por morir, ¿por qué tanto? ¿Se entendió la pregunta? Vamos a ver a qué se refiere. ¿Qué es más importante? ¿Que muera en la guerra o que otro inaugure su casa, viñedo o esposa? ¿Entienden? O sea, lo que tendría que decir, que lo que sería más grave es que él se muera, ¿no? No es tan grave que otro inaugure tu casa. Más grave es que te mueras, ¿no? Eso sería el peligro más. Pero dice, no. O sea, como que acá es importante que tú inaugures tu casa. Tan importante que tú inaugures tu casa. Y la última, si dejamos que los que tienen miedo se vuelvan, ¿no? En el cuarto caso, ¿no vieron que fue la cuarta pregunta? Si hay alguien que tiene miedo, si dejamos que el que tiene miedo se vuelva, ¿no puede ocurrir que todos se vuelven? Imagínate, ¿quién tiene miedo? Yo. Queda un soldadito ahí. Es peligroso. Se vuelven todos. ¿Está bien? ¿No quieren ir a luchar? ¿No hay peligro? ¿Están de acuerdo con las preguntas? Están buenas, ¿no? Es un texto interesante. Es un texto para hablar del soldado heroico y cómo pelea por Dios, por Amisrael. Bueno. Respuestas. Primer lugar, primera conclusión. La historia del pueblo de Israel se ve salpicada de guerras. Comienza con Abraham. ¿Se acuerdan de una guerra con Abraham? Con Lot, las 5 reyes contra 4 reyes, y Abraham va a salvar a Lot, su sobrino, quien tuvo que enfrentarse a 4 reyes. Así también al final de los días, las profecías acerca de los días mesiánicos nos hablan de la guerra que antecederá a esta época. ¿Qué conclusión sacan de esto? Pero no saco una conclusión que yo soy que queremos la guerra, ¿eh? Nadie quiere la guerra.
Nadie quiere la guerra, pero lamentablemente Alguien la quiere. nadie la quiere. O sea, no queremos la guerra. Pero si hay guerra, Hay que guerrear. hay que guerrear. No puedo decir, no, y bueno, que hagan y te van a matar. No, yo no tomo las armas. Por ideal. Sí, pero te van a matar. Por ideal no tomo las armas. Pum, pum, pum y bye. Sos un tonto. Hay que defenderse. Ojalá que nunca haya guerra. Pero si hay guerra, nuestro deber es defendernos. Defiende lo que es tuyo. Es parte de la realidad. Ojalá que sea todo pacífico. ¿Entienden? ¿Vieron los pacifistas que dicen no a la guerra? No a la... Sí, pero si van a tener tenés que luchar contra el malvado. No a la guerra. Bueno, sigue. La Torá es realista. Conclusión. La guerra es una posibilidad latente a pesar de que no es lo deseado. Desgraciadamente, hay que enfrentarse con esa realidad, ¿no? Lamentablemente, desde el 48 tuvimos varias guerras. Desde que en el día de la independencia se declara el Estado de Israel, ya todos los árabes nos atacaron. En el día de la independencia. Está bien, 42, 56, 67, la guerra de Yom Kippur. Y bueno, lamentablemente, ojalá que no hayan guerras, ojalá que estemos en paz siempre. Pero si hay enemigos que te quieren aniquilar, tenés que defenderte, ¿no? El ejército de Israel es el ejército de defensa, ¿no? Sfata ganar a Israel, ejército de defensa de Israel. Después no somos bélicos, nosotros defendemos a nuestros hermanos. Eso es lo que hace Israel. Es el ejército más musarí del mundo, más ético del mundo. Si bien el judaísmo ama la paz y la persigue, eso no quiere decir que es un pacifismo tonto y ciego, que no es capaz de luchar por sus valores y lo que es importante. No se trata de oponerse a la guerra a toda costa. Hay gente que a pesar que lo estén por matar, no es capaz de empuñar un arma. Esto es una tontera. Si nuestra vida y la de nuestros hijos corren peligro, es un deber moral defendernos y defendernos aún si eso implica la guerra. O sea, hay lugar para la guerra si tenés que... Sí. ¿Entendieron hasta acá? Sí. Vamos a ver el Midrash. ¿Qué dice el Midrash? En el Midrash está escrito, debemos notar que está escrito, cuando salgas a la guerra. ¿Por qué dice cuando salgas a la guerra? Vemos que el pueblo de Israel debe salir a la guerra cuando eso es necesario. Y no pueden quedarse pasivos y esperar que Dios guerree por ellos. Esperen, vamos primero. Cuando salgas a la guerra. Entonces, hay quienes dicen, no tenemos que tener ejército. Tenemos que estudiar todos Torah. Todo el día, toda Israel estudiar Torah. No hace falta ejército. ¿Qué les parece? ¿Conocen, no? Esa teoría es conocida. ¿Está bien? En el mundo religioso. ¿No? ¿Qué dice el mundo más Datileumi o Mahon Meir está en esa? ¿Está bien? No es correcto. ¿Por qué no es correcto? A lo mejor si todos estudiamos Torah no tenemos que salir a la guerra. Entonces podés traer pruebas del Tanaj, traigan pruebas. Entonces, si fuera así, Si fuese así, no hubiera... La Torá no daría tanta... entonces la Torah, claro, la Torah de qué está hablando. La Torah dice cuando salgas a la guerra. No, traigan ejemplo. ¿Y David Amelech? En la época de David Amelech estudiaban Torah, ¿no? Y estudiaban mucho Torah, ¿no? ¿Y salían a la guerra? Ah, entonces que David no sabe la halajá. No sabe la halajá, David. David sabe la halajá. O sea, el ideal es estudiar Torah siempre, obvio, es un deber estudiar Torah. Eso no quita que si tengo la ansiedad de salir a la guerra, que salga a la guerra, ¿qué le voy a hacer? Ojalá que no tenga que salir a la guerra. Pero no es que si todos estudiamos Torah, vencemos leyendo Teilim. Teilim versus Tilim. ¿Conocen ese slang? Tilim es... Teilim en contra de los Tilim. Tilim es misiles. ¿Te ven el juego de palabras? Claro. Teilim en contra de los Tilim. Entonces, si hay misiles, no guerrees, hacé Teilim. Obvio que hay que hacer Teilim, hay que rezar, pero tenés que defenderte. Eso es... Moshe Rabenu con Amalek, ¿se acuerdan? Moshe Rabenu ataca a Amalek, ¿qué hace Moshe Rabenu? Lo pone a Yoshua y van a pelear contra Amalek. Moshe no sabe la halajá. No entiendo. Moshe no sabe la halajá. Que Moshe diga, estudiemos ahora Torah, estudiemos Torah y no va a pasar nada malo con Amalek. No dijo así Moshe. Todos estudiaban Torah, pero hay que pelear. ¿Entienden lo que quiero decir? Con los pies en la tierra. La Torá dice que tenés que hacer lo que está en tus manos. Es claro que digan lo que digan, esta es la verdad. Ojalá que no, ojalá que siempre estudiemos Torá. Siempre hay que estudiar Torá y ojalá que no tengamos ninguna guerra y ojalá que no hace falta. Pero bueno. ¿Cómo es que viven estos dos o tres países que tenemos actualmente sin ejército? ¿Cómo es eso? ¿Quién vive sin ejército? ¿Eh? Costa Rica, Suiza, Ah, ¿cómo viven sin ejército? ¿Cómo viven? No sé, pregunto, no sé, digan ustedes. tienen ¿No? policía nacional y están en algún tipo de tratado con otro. Tienen tratados de paz con otros países y Por ejemplo, bueno.
Andorra ¿Sí? usa... Hay países que no tienen ejército, ¿está bien? Andorra, la seguridad es el ejército francés y el español, ellos no tienen su propio... Ah, bueno, pero tienen un ejército que los defienda entonces. Siempre hay alguien que Ah, bueno, entonces en caso de que hace falta, hay. Bueno, Israel podría darse el gusto de decir, no vamos a hacer ejército. Igual con nuestros hermanos, con nuestros vecinos nos llevamos perfecto. Te comen vivo. Si nosotros no nos defendemos, nos comen vivo. Son las pirañas. Entonces, cuando es necesario, ¿cómo dijo el pastor? Cuando salgas a la guerra, a veces es necesario. ¿Qué le vamos a hacer? Y no pueden quedarse pasivos y esperar que Dios guerree por ellos. El versículo que dice, el Eterno luchará y ustedes permanecerán tranquilos. Ah, tenemos un pasuk así, ¿no? Uno podría decir, pará. Y cuando fue Kiansuf, cuando cruzamos el Mar Rojo, Hashem y lahem, Beatem Taharishun. Hashem peleará por ustedes. Ustedes no tienen que hacer nada. ¿Ah? ¿Puedo traer esa prueba para demostrar que en verdad no hay que tener ejército? No, porque en ese caso Dios quería, venían el ejército egipcio. Nosotros no teníamos lo que hacer. Y Dios quería mostrar su poder y que entremos en el mar y que entre el ejército y bueno. Entonces ahí no había lo que hacer. Ahí ¿por qué Hashem peleará por ustedes? En ese caso, un caso específico que Dios quería enseñar algo. Pero no puedo traer eso como regla. No es, si eso fuese la regla, entonces no estaría todos estos pesuquín. ¿Entienden? No, pero acá no dice no hagan nada, sino dice permanezcan tranquilos. Es Sí, diferente. es verdad. Tampoco el pasuk dice no hagan nada. Atenta harishun. ¿Está bien? Está bien. Pero, o sea, siempre lo que tenés que hacer, hay que hacer. Fue dicho cuando salieron de Egipto antes de cruzar el Mar Rojo, que en esa ocasión fue Dios el que derrotó a los egipcios en el mar sin que Israel haga nada. Pero ahí había una intención de Dios que se demuestre. Esperen, puede pasar que el enemigo sea muy fuerte, a Israel no tenga fuerza y Dios diga, déjenme a mí, yo los voy a defender. Puede pasar. Muchas veces pasó, ¿no? ¿Está bien? Pero ahí también enseña que se debe tener ejército. Exacto. Y si hay misbot de las 613 misbot de ejército, ¿qué significa? Si hay misbot. Que hay ejército, entonces no entiendo. Ya está, me parece muy simple, ¿no? no hay innecesaria. Hay un directo que dice que contar a los soldados. Y que... Contar a los soldados, todo, hay un montón. Claro, ¿qué hace? Cuando tenían que entrar a la guerra tenían que contar a los soldados. Y entonces, ¿qué haces con esos versículos? Habría que invalidar todos mis votos. Y mayores de 20 saldrán a la guerra. El mayor de 20. Por eso, es clarísimo el que estudia Torah sin darle vueltas al raro y estudia Torah normal. Y vos ves lo que la Torah dice, lo que Hashem dice. Entonces, vemos que el Midrash sostiene que Israel es un pueblo realista y que en caso necesario no debe dudar en enfrentar a sus enemigos y no esperar que Dios haga todo por ellos. Dios dice, no les temeréis por cuanto el Eterno tu Dios está contigo. Pregunta, ¿esto quiere decir que nada malo le va a pasar? Sería ideal, ¿no? Pero a veces te pasan cosas malas, ¿no? A nadie le pasa nada malo. Si esto fuera así, entonces esto quiere decir que el pueblo de Israel nunca debería haber perdido ninguna guerra. Y desgraciadamente en la historia de nuestro pueblo hemos visto que hemos perdido guerras. Por lo tanto, no debe entenderse como que nada malo le va a pasar. Ahora tenemos que tener que quiere decir Hashem está contigo. Claro, Hashem está contigo, depende cuánto tú estés con Hashem o cuánta protección tenés. Ahí sí hay niveles. Esperen que doy la segunda hoja. Va la segunda. Segunda hoja, 163 y 100... Es este. Uno para mí. Pasamos la segunda hoja. Después les mando, si puedo, los WhatsApp, la fotito. Hasta en la muerte allí va a estar con nosotros. Claro, ¿verdad? Y una persona cuando se va a la va y estuvo bien, Hashem está con él, ¿no? Entonces Hashem está con él, igual murió en este mundo, pero va con Dios. Entonces, la pregunta es: ¿qué significa Hashem está contigo? Y más Sí. aún porque estás luchando, estás defendiendo tu pueblo. Exacto. Muy bien. 162. Va. Además, es imposible que Dios nos asegure esto sin importar lo que el pueblo haga. Cuando vayas a la guerra, Dios va a estar contigo. Dios te dice, Dios va a estar contigo, no importa lo que hagas. Y si sos un malvado, ¿por qué Dios va a estar contigo? Dios está contigo, sí. Entonces no puede ser que nos asegure esto sin importar lo que el pueblo haga y sin anteponer una condición. Pues siempre que la Torah nos promete un bienestar, es condicionado a un buen accionar por parte del pueblo. Estamos de acuerdo que la Torah siempre dice, si vas en el buen camino, Dios está contigo. Entonces, acá no lo dijo, pero se sobreentiende. Esta idea la refuerza el Midrash Tanjumá. A ver el Midrash. Antes de este párrafo, la Torah nos habla acerca de los jueces y líderes del pueblo. Viene hablando de los jueces y líderes y después pasa a la guerra. Esto quiere decir que si el pueblo va a obrar justicia, entonces, como recompensa de ello, Dios lo va a ayudar en la guerra para que no pierda. ¿Entendió el Midrash? El Midrash dijo así. Dijo, ¿de qué viene hablando antes?
de los jueces que tienen que hacer justicia. ¿Y de qué viene después? De hablar de la guerra. O sea, y si vas a ir a la guerra, Dios va a estar contigo, dice el Midrash. ¿Por qué vino hablando de los jueces antes? Porque viene hablando de que hay que hacer justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona con nuestro texto de acá? Que si vas a hacer justicia, Dios va a estar contigo. Si no, no. ¿Entendieron el Midrash? El Midrash une los textos diferentes y explica por qué este viene después de este. ¿Te dio la respuesta del Midrash? Sigo. Otro Midrash dice, en el versículo está escrito, y vieras caballo y carro de combate y un pueblo más numeroso. ¿Cómo es posible que el versículo me hable en singular? Claro, dice, y vieras caballo y carro. ¿Qué tenía que haber dicho? Y vieras caballos y carros. ¿Por qué caballo y carro? Un caballo, un carro solo, ¿no? ¿Por qué en singular? Si me dice que son un pueblo numeroso, esto es así para insinuarnos que si van en los caminos de Dios, entonces todos los enemigos van a ser como un solo caballo, es decir, un ejército fácil de... ¿Le gusta? Está lindo el Midrash, ¿no? Está lindo el Midrash. El Midrash dijo, ¿por qué dice cuando veas caballo y carro? No, decir caballos y carro. Si es un pueblo numeroso, tiene muchos. No, dice así. Si vos vas con Hashem, ese enemigo es como un caballo y un carro. Nada más. Está bueno, ¿entendió el Midrash? Los Midrash son ilustrativos y simpáticos, ¿no? Te saca conclusiones, pero lindas, dice. Si está firme con Hashem, está así, en hebreo está hablando en singular. Entonces Midrash, presta atención. No sé si es el pshat, pero está buena la explicación. Lo tenés que ver al enemigo como alguien... Como uno solo. O sea, te lo vas a comer vivo. Como dijeron, ¿se acuerdan Yoshua y Caleb? Lahmenuem. Son nuestro pan. Pan comido, como se dice en español. Pan comido. De ahí viene el dicho. De ahí viene pan comido. Pan comido. Hay un montón de frases que vienen de la Torah. Pan comido viene de Lahmenuem. No solo del pan vive el hombre. También viene de la Torah. Lo aleja el levador y gia Adam. Abracadabra. ¿A esa no? No, pero hay quien dice que viene de Averajadibra. ¿Nunca escuchaste? Averajadibra. Después abracadabra porque cualquiera. Pero en verdad tiene que ver con la Averajad Hashem. Hay otro. ¿Cuál más? Me como esa lornita. ¿Me como? Esa lornita. Esa lornita. Esa lornita también es un ¿Y de dónde viene? ¿Pero de qué? De algún pasuco, no sé de qué pasuco. Claro, me como esa lornita, me como ese pescadito. Ese pescadito. Está bien, ahí tienen otro. Muy bien. Una más. Tercer Midrash. Está bien, el primer Midrash dijo que venía antes de los jueces, porque viene a decir que si haces justicia, Dios va a estar contigo. El segundo Midrash dijo que si estás con Dios, los enemigos lo vas a ver como uno solo, que le vas a vencer. El tercer Midrash. Un tercer Midrash recalca aún más profunda esta idea y dice, está escrito, oye Israel, ¿por qué dice oye Israel? Ya están prestos para salir a la guerra contra vuestros enemigos. No se debiliten vuestros corazones, no temáis, ni os asustéis de ellos, por cuanto el Eterno nuestro Dios es quien nos acompaña para pelear contra vuestros enemigos, para salvarlos. Antes de asegurarnos de que Dios estará con ellos, entonces explica el Midrash, dice, ¿por qué empezó por oye Israel? Oye Israel. Y enseguida dijo, no tengas miedo del enemigo. Claro, porque oye Israel, ¿a qué te hace acordar? A Shema Israel, a Hashem lo que no Shemejad. Si vas a tener a Hashem lo que no Shemejad, no tenés que vencer no tenés que tener miedo de tus enemigos. Pero Shema Israel, a Hashem lo que no Shemejad. ¿Entendieron el Midrash? Si antes recitan el Shema Israel, es decir, Dios estará con ellos y los protegerá si ellos están compenetrados en los grandes mensajes de fe que hay en el Shema Israel. Entonces sí serán merecedores de que Dios los salve. En resumen, el Midrash nos asegura que Dios estará con ellos siempre y cuando impere entre ellos justicia. Midrash 1, justicia. Que tengan fe, ¿está bien? El Midrash 2, que Shema Israel. Y que vayan en los caminos de Dios. ¿Entendieron el Midrash? Entonces Midrash sí no es. Dijimos, ¿siempre Dios va a estar contigo? Si tú estás con Hashem. Y si tú estás con Hashem 100%, Hashem va a estar contigo a tal punto que puede ser que no te pase nada malo. Sí, eso habría que ver. Interesante, ¿eh? Rama, si la persona va con Hashem 100%, tiene protección. Eso tenemos que analizar cómo funciona, porque tenemos casos que también pasan cosas malas. Pero hay una regla, ¿eh? Tenemos que definir cuánto es estar con Dios. Pero si estás en un nivel muy, muy alto de estar con Dios, hay protección. De verdad, la Torah dice, tenemos un mismor de Teilim que dice todo eso, entero, ¿eh? Hay un mismor, ¿es un mismor de Teilim? Si no me equivoco, es de Teilim, después lo vamos a ver, ¿está bien? Que dice, caen tus enemigos a la izquierda, caen tus a la derecha, y vos firme con Hashem. Pero ¿cómo? Están cayendo, de verdad, están cayendo y a él no le pasa nada malo. Porque estás con Hashem. O sea, aparentemente está hablando de algo que de verdad es real, no algo, ¿entienden?
Los sucesos Bueno. milagrosos se puede referir un poco. Sí, hay sucesos milagrosos, depende del nivel que estés con Hashem. Pero hay que definir qué significa estar con Hashem y en qué nivel estás. Como a Daniel, ¿no? Que lo tiran en la fosa de los leones y los leones no le hacen nada. ¿Eso no es milagroso? ¿Y cómo pasa eso? Porque Daniel está con Hashem. O Abraham vino, lo tiran en el fuego y no se quema. ¿Cómo pasa eso? Porque está con Hashem. ¡Ay! ¿Está bien? Bueno, ¿cómo funciona la providencia divina? Bueno, seguimos si Dios quiere en una horita. ¿Está bien? 1 hora, 2:15 seguimos. 2:15. 2:15 en punto, si Dios quiere, seguimos y terminamos la clase esta que me parece profunda. Saludos. Seguimos en 1 hora.